A ver imágenes grabadas con cámara oculta por el régimen de Castro, seguramente porque está bastante preocupado con la imagen internacional que se ha dado después de que muriera, al finalizar una huelga de hambre, un hombre, un disidente cubano en las prisiones de Cuba. Vamos a ver esas imágenes, nos cuenta la historia la corresponsal de Televisión Española en La Habana. El informativo de la noche sirve para que Cuba apague, al menos de momento, muchas de las críticas por la muerte en prisión del opositor Orlando Zapata. Primero, una reflexión de Fidel Castro en la que defiende especialmente al presidente brasileño y en la que afirma que en Cuba jamás se ha torturado ni ordenado el asesinato de ningún adversario. Lula conoce desde hace muchos años que en nuestro país jamás se torturó a nadie, jamás se ordenó el asesinato de un adversario, jamás se mintió al pueblo. Y a mitad del noticiero, un extenso reportaje de 9 minutos que recoge los testimonios de varios médicos que trataron de salvar la vida del preso político después de 85 días en huelga de hambre. Y sí pienso que sí fue bien seguido y tratado, incluso con productos de última generación, en relación con la alimentación. Imágenes también con cámara oculta de la madre del preso charlando con doctores. Si nosotros tenemos la plena confianza que, vaya, lo estamos viendo las preocupaciones y todo lo que se está haciendo por salvarlo. Y a todo esto, 2 de los presos políticos han decidido poner fin a su huelga de hambre. Una semana después de la muerte de Orlando Zapata, Cuba demuestra que recibió un trato médico adecuado y trata de acallar así la campaña de difamación que, según La Habana, han desatado algunos gobiernos. Están preocupados en el gobierno de Cuba por la imagen internacional que les ha dado el desenlace fatal de esa huelga de hambre de un disidente cubano. ¿Qué opináis sobre esto? Que sin duda lo están, porque no había tenido tanta resonancia, en fin, un hecho de este tipo. Tal vez no se había producido en esas circunstancias, pero represión en Cuba sabemos que existe desde el momento del nacimiento del régimen, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa final que puede ser realmente dura y creo que el gobierno español pues tiene una posición difícil, porque creo que efectivamente con el gobierno de La Habana no se tiene que romper el diálogo, pero sí debe existir una presión para que realmente ese régimen pueda abrirse. Hoy Moratinos ha dicho que la decisión del gobierno español es mantener el diálogo tanto con La Habana como con Caracas, independientemente de los episodios que hemos vivido. En Cuba y el del laudo de la Audiencia Nacional de ayer sobre Venezuela. Yo siempre te decir finalmente que los vídeos, a mi juicio, no modifican nada. Es decir, aunque hubiera tenido una asistencia médica final, el problema son las causas, el problema es de origen, ¿no?, sobre este tipo de protesta y que no haya otro modo de hacerle frente, ¿no?, que dejando que una persona, pues prácticamente sin asistencia, llegue hasta el final. Justino, brevemente. El vídeo revela que está preocupado el régimen cubano por las consecuencias de la muerte de este opositor, y es un vídeo no creíble, porque es un vídeo grabado en condiciones sin que lo conocieran los que estaban siendo grabados, y además es una parte de la grabación. Sí, no sabemos qué hay antes y después. Y no sabemos qué hay. Por lo tanto, no merece ninguna credibilidad, porque es un vídeo propagandístico, no informativo, ¿no? La posición del gobierno español con respecto a Cuba, muy débil, muy débil. Aquí hay que exigirle a Cuba el respeto a los derechos humanos, hay que exigirle que no haya presos políticos y hay que llegar hasta el final, hasta que los hermanos Castro cedan, porque lo que tienen los hermanos Castro es organizada una dictadura contra el pueblo cubano. Y lo mismo cabría decir de la posición del gobierno español con respecto a Chávez, que ha estado ayudando a ETA, que ha tenido a ETA incluso con algunos etarras con cargos políticos en Venezuela, y que es incapaz de avisar al gobierno español de que los etarras que vienen desde Venezuela a España, ¿no?, que vienen con intención de atentar, ¿no? Yo creo que el gobierno español debe dejarse ya de bromas de este tipo y plantear ante Chávez una protesta en serio, una actitud frente a Chávez, y no pasarle una, porque Chávez está perjudicando a España con su apoyo a los etarras. Hay algunos que siguen en huelga de hambre, otros han abandonado esa protesta. Es lo que está ocurriendo en Cuba en estos días, después de la muerte de un disidente cubano, Orlando Zapata, en la cárcel después de 85-86 días de huelga de hambre. Bueno, Reina Luisa, una vez más le agradecemos que se dirija a Misceláneas de Cuba, revista de asignaturas cubanas, y una vez más le transmitimos nuestro pésame y nuestra condolencia por el deceso de su hijo Orlando Zapata Tamayo, que ya es un mártir de nuestro país y de nuestra nación. Le molestábamos porque acabamos de ver unas grabaciones de propagandísticas de una llamada TV Cuba, donde
entre otras cosas, dicen que la huelga de hambre, como usted acaba de escuchar ahora, porque le hemos puesto la grabación, la huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo estuvo motivada porque él exigía cocina, teléfono y televisor en su celda. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, voy a comenzar esta explicación para el mundo y para todo el que me escucha nuevamente y repetidamente, así lo puedo decir y que me disculpen los oyentes, que Orlando Zapata Tamayo empezó con una sanción de 3 años. Voy a recalcar tengo que explicar, oye, me tengo que explicarle al mundo para que se escuche desde un principio para llegar al final de la tortura. Orlando Zapata Tamayo entró con 3 años. Orlando Zapata Tamayo fue procesado 1 y 1000 veces por su postura contestataria ante el régimen. Llegó a 57 años con 6 meses por todas las prisiones del país que pasó Orlando Zapata Tamayo. Fue un récord para ellos y de satisfacción de torturar, golpear, esposado como un perro, como un negro, como tal, como era, de maltratarlo, que ni a un perro se le hacía por todas las prisiones lo que le hacían Orlando Zapata Tamayo. Y sus familiares visitas cada 2 meses, que daban las huellas de la esposa apretadas en los pies, en la mano, de los golpes. Eso lo sabe el mundo entero desde el 6 de diciembre del 2002 y luego en la otra redada de la Primavera Negra. Orlando Zapata Tamayo, hace muchos años, en los años que él lleva, que por su postura contestataria, por la postura que nunca claudicó, ellos le estaban cazando la pelea, como decimos nosotros los cubanos. Orlando, le hacen una conjunta de 14 años. Luego en Holguín, que fue objeto de una golpiza, una operación forzosa. ¿Por qué digo que una operación forzosa? Porque mi hijo nunca se dejó hacer un análisis, nunca se dejó hacer nada y se tuvo que dejar operar previendo a una muerte porque se estaba sintiendo mal de una golpiza que le dieron en Holguín con un hematoma de sangre aparte abajo del cerebro. Le cogieron 9 puntos. ¿Y por qué lo operaron? En el año que llevaba con esa afectación, los familiares exigiendo, decían que no había placa, no había somatón, no había nada. A raíz del aniversario del 2006, que circularon a su madre para que no participara, ya que los difamadores dijeron que yo no era dama de blanco y que no podía ir, su madre se tira para la calle. Me puse unos carteles y el pullover de libertad para todos los presos políticos cubanos y vivan los derechos humanos. A raíz de esa tirada para la calle, rápidamente en 3 días se produjo la operación de Orlando Zapata Tamayo, que todavía el 23 de marzo ahora es que mi hijo tiene 1 año. Y después de eso, cuánto golpe y cuánta tortura. Puedo significar la más cercana: 29 de agosto, 24 de septiembre y 26 de octubre, donde dijeron, vamos a acabar con este negro, ¿verdad? Que fue casi ya el final. Se produce el traslado. Ese traslado, máxima responsabilidad, Galvi de la seguridad del estado de Holguín, mira, el mayor Miraldea y el jefe de enfrentamiento Floirán, comunican a sus familiares que ya no podían con Zapata, que su postura contestataria decidían mandarlo para el régimen, para el Camagüey, perdón. No sabíamos que era régimen. ¿Qué hicieron? Zapata coge la jave el día 2. Zapata nos muestra su cuerpo, que había que tener el corazón duro como lo tiene esta madre para poder informar al mundo cómo estaba dibujada la espalda de mi hijo, de lo estonfazo,